izquierda política, aunque alguien comentaba que no le gustaba ese término, pero bueno, la izquierda, digamos, organizada en torno a partidos, es débil. Es, por ejemplo, mucho más débil que en países como Grecia o como Francia, ¿no? Y por tanto la necesidad de contar con activistas que sí participan en movimientos sociales en un número mucho mayor del que se participa en partidos políticos es condición indispensable para que podamos pensar en un cambio, en una transformación radical del país, ¿no? De ahí la necesidad de, desde nuestro punto de vista, por supuesto, llevar debates de forma serena, no impositiva, a activistas sociales para también hacerles ver la necesidad de la construcción de herramientas políticas, ¿no? Que ya veremos si tienen que ser electorales o no. Herramienta política no quiere decir que tenga que ir a unas elecciones, a otras elecciones, ni que simplemente tenga que dedicarse a ser una cosa que solo va a este tipo de consultas, ¿no? Sino también participar en todo tipo de movimientos y tener un plan, digamos, general de luchas en contra de las agresiones que tenemos delante, ¿no? Con respecto a lo que decía Mariano, yo creo que hay un debate, ¿no? que tenemos ya desde hace mucho tiempo con los compañeros y compañeras de ecologistas. Obviamente no estoy de acuerdo, ¿no? con lo que planteaba. Yo creo que es posible que una organización o un movimiento sea totalmente autónomo y, sin embargo, miembros de este movimiento, de esta organización, participen en construir herramientas políticas, ¿no? Yo creo que esto sí que habría que llegar a algún tipo de acuerdo, convención, que yo sé que en ecologistas es muy polémico, ¿no? Este tema, ¿no? Cada vez que hay algún tipo de consulta y tal. Yo creo que sí que habría que tener, digamos, lazos más estrechos y marcos de debate regulares, periódicos, que permitieran, digamos, ir atajando estas rencillas, estas diferencias, ¿no? Y poder haciendo debates también sobre experiencias históricas, sobre lo que ha pasado en América Latina, sobre lo que ha pasado en otros países de Europa, para ver, yo creo que al final, si hay un buen acuerdo, si hay unos criterios claros de cómo debe funcionar una herramienta política, pues pudiéramos estar incluso gentes de partidos y de movimientos sin tener que renunciar ninguno de nosotros a nuestra identidad, ¿no? Y luego, ya para finalizar, yo creo que es tiempo de debates polémicos entre distintas corrientes de la izquierda, de las izquierdas, ¿no? En ese sentido, bueno, pues con los compañeros y compañeras de Izquierda Unida, como ha sido la mayor parte del debate, ¿no? Lo que ha ocupado, hay un debate que es bueno, pues muy importante, que es, bueno, cómo en este contexto, digamos, hacemos frente a las políticas que impone la troika y al bipartidismo que impera en este país, ¿no? Y obviamente, desde nuestro punto de vista, creemos que el objetivo de romper el bipartidismo y romper con las políticas de la troika, experiencias como la del gobierno andaluz lo aleja, ¿no? No acerca la posibilidad de romper con el bipartidismo, de hacer entender a la gente que el PSOE no es una alternativa, que cuando haya elecciones no hay que volver a votar al PSOE, ni siquiera para que esté en minoría y pacte con Izquierda Unida, ¿no? Porque no es una alternativa real a los problemas de las clases trabajadoras, y que lo importante es, bueno, decidir, como por cierto, aunque ahora hay debates internos también muy fuertes, ¿no? En el seno de Syriza, que antes comentaba la compañera. Pero Syriza, por ejemplo, en el año 2008, y es la base sobre la que se pudo sustentar una coalición tan amplia y plural, decidió que no pactaba ni gobernaba en ningún sitio con el PASOK, ¿no? Y eso abrió la puerta a que pudiera luego, digamos, ampliarse y crecer por la izquierda, yo creo sobre todo por la izquierda, esta coalición, ¿no? Un gesto así creo que sería muy necesario también por parte de Izquierda Unida, ¿no? Es mi opinión, y creo que abriría la posibilidad, bueno, de una confluencia amplia, no solo entre corrientes de la izquierda política, sino también entre muchas gentes que participan en movimientos sociales. Bueno, voy a tratar de ser breve para que no se enfríe la cena. A ver, resumo muy básicamente. Desde nuestro punto de vista, lo que nos espera los próximos años va a ser una transición bastante dura, compleja y larga. Es decir, las dos crisis que he mencionado al principio, tanto la crisis ecológica como la crisis energética, se van a seguir profundizando, y el capital no le va a quedar otra opción que reiniciar una nueva embestida. Una embestida que, por ejemplo, se manifiesta en el ataque a lo público o la necesidad de tratar de privatizar lo poco que aquellos espacios que todavía en los cuales no se ha involucrado. Creo que había un malentendido, es decir, ¿implica esto que tengamos que ponernos de perfil y esperar a que todo reviente, etcétera, etcétera? No. O sea, en ningún momento he querido insinuar eso. Es decir, yo considero que hay que hacer frente a este nuevo contexto, hay que hacer frente a los mercados y al sector financiero que está detrás de todo esto, y hay que hacerlo en todos los terrenos posibles.
las herramientas de lucha se han mencionado, son muchas, diversas y muy amplias. Una de ellas, que está ahí, es la política parlamentaria, pero hay muchas más. Y efectivamente, espacios para la confluencia política que excedan y que transgredan lo que es el simple hecho electoral, por supuesto que son bienvenidos. Comparto con Tania que necesariamente tiene que haber hay que mejorar la relación, la fluidez entre las estrategias de lucha de aquella gente que ha apostado por estar dentro de la parte más institucional y aquella otra gente que prefiere estar fuera, ¿no? Pero lo que sí creo que es importante es que el objetivo común no debe ser llegar al poder. El objetivo común debe ser la transformación radical del sistema socioeconómico. Y esa transformación radical no es simplemente que lleguemos que cojamos las riendas del gobierno. Esa transformación implica, lo que decía al principio, cambiar las mentes y nuestros cuerpos, en los cuales el capitalismo se introdujo hace ya mucho tiempo, y nos mercantilizó, y eso requiere un trabajo como se hizo en los años en el siglo pasado, a principios del siglo pasado, o los movimientos del socialismo, etcétera, de tratar otra vez de concienciar a la gente, de que nos demos cuenta que no solamente, de que también, y también comparto con Tania, nosotros tenemos que hacer autocrítica y ver en qué modo somos causa de un sistema complejo y cómo nuestras acciones también implican no solamente a nosotros y nosotras mismos, sino también a gente y a lugares alejados en el planeta, ¿no? Entonces, dicho esto, ¿cuál es el papel que deberían jugar los movimientos sociales y los partidos políticos? Y entiendo también, alguien ha planteado, y no digo que sean estancos, ambos son totalmente permeables, un ejemplo de SIA que está con un pie en cada uno, y bueno, y los movimientos sociales es un amplio elenco de organizaciones o de colectivos que algunos son más refractarios a los partidos políticos y otros no. Pero, ¿cuál es el papel clásico? Es decir, ¿deberíamos desvirtuar un poco lo que han sido los movimientos sociales actualmente para volcarse en una iniciativa electoral? Yo eso es lo que no veo. O sea, lo que creo que actualmente debemos usar una estrategia en la cual los movimientos sociales hay una parte fuera del sistema parlamentario y otra parte dentro, y que efectivamente estén bien comunicadas. Y ya termino diciendo que lo único que digo es cuidado con llegar al poder, cuidado que esa ventana de oportunidades no se convierta en una trampa, porque la política electoral suele recurrir, al menos hasta el momento, a discursos muy simples que lo único que persiguen es obtener el voto. Tampoco estoy diciendo nada nuevo, ¿no? Es decir, cuidado con decir si nosotros ganamos vamos a arreglar todo esto. Cuidado con decir, si nosotros llegamos, se van a acabar los recortes. Y aquí un claro ejemplo que está pasando en Andalucía, ¿no? Es decir, lo único que digo es que si se consigue llegar a ese punto, o previo, que sea siendo sinceros a la gente, diciéndoles que esperan tiempos duros y que va a ser una lucha fuerte y que lo que va a venir hay que afrontarlo y no con discursos vacíos, ¿no? Y ya simplemente una matización, está el compañero, yo entiendo que, o sea, creo que en los lugares donde hay poca gente, la gente que visibiliza luchas de la parte política, del ecologista o la que sea, también reciben amenazas. Y bueno, dentro de ecologistas tenemos gente como Paca, que ha sufrido el ostracismo total de todo un pueblo, le han tirado cócteles Molotov precisamente por oponerse a un proyecto urbanístico. Entonces, bueno, quiero decir que creo que todas las personas que luchamos políticamente contra los poderes establecidos estamos en riesgo. Gracias. Bueno, os pido disculpas porque he habido un momento ahí de salir, pero tenía que ir al baño y no podía más, sobre todo a Raúl, que no le he atendido toda su intervención. Bueno, ya esperaba el tema andaluz, no pasa nada, iba, digamos, preparado de alguna manera. Yo no puedo daros respuestas concretísimas sobre el tema de Granada, sobre el tema... ni tengo tiempo, ni tengo probablemente información, ¿no? Pero yo creo que sí visualiza uno de los elementos que yo quería un poco plantear en el debate, que es, bueno, cuando uno llega a un marco de responsabilidad, el que sea en gobierno o sea incluso con un concejal, como está el compañero de Segovia, o con el espacio que pueda tener de poder, lo realmente difícil es mantener una interrelación con los movimientos de tal manera que todos comprendamos el papel que jugamos cada uno y las alternativas reales del papel que cada uno jugamos, ¿no? Yo no entro en si lo de Granada hay que despedir a 100 o a 500 o a ninguno, o cómo gestionarlo, pero en cualquier caso
caso hay que sentarse a ver cuáles son las alternativas posibles, si es que hay alternativas posibles. Esto no es, como decía la compañera, claro, es que es un maximalismo plantear. No, es que en eso yo estoy de acuerdo con Mariano, es que la realidad ahora mismo de las condiciones en las que uno puede gestionar cosas que pasan, pues es mucho más compleja de la que teníamos en todas las instituciones en el 2007 o en el 2003 o en el 2004 o en el 2005. Y probablemente la mayor cagada es que en ese tiempo no fuimos capaces de entender que nos estaba invadiendo ese capitalismo y ese ideario colectivo y que fuimos todos un poco cómplices. Por tanto, el tema de Andalucía, claro, el debate central de esto es cuánto pesa Izquierda Unida en Andalucía, cuánto organización política, ciudadana, puede respaldar los ejercicios de valentía de sus representantes y hasta dónde realmente estamos fallando. Y yo estoy dispuestísima a aceptar que buena parte de todo eso tiene que ver con fallos nuestros y con todo lo demás está bien, y nosotros somos los que no estamos ejerciendo la valentía de la que hablaba Marta, que yo comparto que es imprescindible. Y en esa línea yo digo, bueno, si esa es la realidad, hay una reflexión más urgente todavía. La primera es que nosotros no podemos permitirnos como izquierda colectivamente, y os incluyo a todos los que estáis en los movimientos, que lleguemos a ninguna otra cita electoral con un resultado tan pobre como el de Andalucía, porque entonces siempre mantendremos un margen de subalternidad con una izquierda que sí que ha dicho ya claramente que no tiene ninguna voluntad de cambiar el sistema, porque en eso, y había preguntas por ahí, desde luego las últimas asambleas de Izquierda Unida nos definen como anticapitalistas. Izquierda Unida es un movimiento político y social donde confluyen muchas tendencias ideológicas, donde hay una pluralidad y donde, lo comentábamos aquí en la mesa, pues pasa lo de Extremadura, cosa que a mí me parece mucho más dramático que lo que pasa en Andalucía, con todos mis respetos, y pasan muchas otras cosas, porque si no, también no tendríamos ni siquiera la posibilidad de entendernos con vosotros, porque si no hubiese pluralidad de posiciones en Izquierda Unida no habría márgenes de relación y de entendimiento. Creo, sinceramente, que el margen posible de transformación profunda de esas identidades y de esas conciencias colectivas es tener una disposición, un reparto de poder político que esté en mejores condiciones. Y eso no se consigue solos, pero no se consigue solos, sobre todo, ni vosotros ni nosotros. O sea, por suerte o por desgracia, tenemos más extensión, tenemos presencia y tenemos la voluntad de encontrarnos con otros. Y una buena parte de nuestra organización cree profundamente que es el momento de hacer una apuesta de audacia política, y que en la medida en que haya gente que quiera apostarle a esto, podremos tener una posición de fuerza que no nos convierta eternamente en una situación de subalternidad. Y somos conscientes, quienes así pensamos, que no son todo Izquierda Unida, pero desde luego somos muchos, que si vamos a unas elecciones europeas o a unas elecciones generales en las que el resultado vuelve a ser que seguimos siendo subalternos al Partido Socialista, que es lo que pasa en Andalucía en última instancia, las dificultades de poder ejecutar una política mucho más de transformación profunda se dificultan y empiezan a avanzar las posiciones de posibilismo sobre las posiciones de arriesgar y de ser valientes. ¿Qué quiero decir yo con esto? Nosotros tenemos un déficit de valentía, sin duda. Nosotros necesitamos mucha más audacia política de la que a veces demostramos en nuestros aparatos, en nuestras burocracias, en nuestras dificultades, sin duda. Ahora, yo le digo a los movimientos también, vosotros también tenéis que tener audacia y también tenéis que tener la valentía de dar pasos al frente, y con todas las contradicciones que ello supone, igual que la nuestra. Porque al final, hacer política es gestionar contradicciones. Y la mayor es saber que la política de la izquierda solo tiene la fuerza de la masa social, y sumar muchísima gente en un sistema en el que el sentido común está dominado por el capitalismo de una forma absolutamente radical no es una tarea ni de un día, ni de un dos, ni de un encuentro, ni de una organización, ni de solo lo que nosotros digamos. Yo soy de las que creo que hay que iniciar el camino, que las elecciones europeas son un momento de apertura de proceso electoral, y que de la capacidad que tengamos de transferirle a mucha gente que está hoy no sabiendo muchas cosas, y de las que también hablaba Marta, gente que nunca participa en política, que empieza a analizar las cosas de una manera muy primaria, en la medida en que haya una mínima posibilidad de que es posible un cambio, sumaremos más, pesaremos más y tendremos más posibilidades de no ser
digamos, esa subalternidad que al final te obliga a gestionar de una manera, insisto, sin negar todos los errores que haya. Yo creo que si se están tomando decisiones y no se están compartiendo, no se está consultando las alternativas posibles a esas propuestas, pues se comete el error, porque a lo mejor hay márgenes de entendimiento donde mejorar las propuestas. Y en eso, el objetivo común, si es el poder o es la transformación, claro, este es el gran debate. ¿Es posible la transformación profunda sin iniciar la toma de los poderes por las vías que el sistema burgués actual nos permite? ¿Es posible iniciar un proceso constituyente sin acceder a los parlamentos que tienen que convocar unas cortes constituyentes? ¿Es posible ganar un proceso de debate constituyente sin tener los mecanismos de poder para transferirle a la gente el debate y la pedagogía que implica un proceso constituyente? Yo creo que no, compañeros. Y como creo que no, creo que hay que ser valientes, mojarnos, gestionar todas nuestras contradicciones y desde luego procurar construir un camino conjunto que no se va a resolver ni en las próximas elecciones, ni las siguientes, ni en las siguientes, ni en las siguientes. Las revoluciones tienen largos recorridos y siempre resultados inciertos. Gracias. Bueno, dentro de unas semanas vamos a tener en el blog Liberado de Sal, ya es seguro, fecha de desahucio, porque la Audiencia Provincial de Girona se ha saltado la opinión del juez. Nosotros consideramos que está controlada directamente por el Partido Popular y quieren cortar las alas a cualquier forma de resistencia. Nos consideran muy peligrosos, muy peligrosas, y quieren cortar de raíz la posibilidad de que puedan haber bloques liberados de viviendas donde las familias que no tienen otras opciones se las permita vivir con dignidad. Allí es donde tenemos que estar todos y todas. Estemos en un sindicato, estemos en un partido político, estemos en una asociación, estemos en la PA, en la PI, en la PO o en la PU. Todos y todas tenemos que estar allí, detrás de las pancartas, haciendo piña, si hace falta organizando la defensa ya, no de una forma ingenua, sino ya una defensa activa a todos los niveles. Allí hay que estar. Y ahora le comentaba al compañero, al Raúl, la posibilidad de poner un listado con la gente que quiera añadir su correo electrónico para poder avisar, porque la fecha de desahucio es inminente. Hemos ocupado un bloque de 15 pisos, hay 15 más pendientes de llenarse con activistas para poder defender el bloque. Es un bloque que si consiguen derribar el proyecto social y de vida que hay, va a ser como un dominó, podrán hacer lo mismo con los demás. Por lo tanto, es importantísima la defensa de este bloque liberado en Sal. Además, en Sal estamos luchando contra la indignidad de un gobierno en el ayuntamiento que no solo corta el agua a sus ciudadanos y ciudadanas cuando no tienen ni un euro de ingresos o cuando tienen muy pocos ingresos, sino que además comete el acto fascista, ya lo es de por sí cortar el agua, de cortar el agua de las fuentes públicas para expulsar a estas personas de esta población, para que no tengan, al cabo de un tiempo, se cansen y se vayan de esta población. Lo mismo está pasando en un ayuntamiento donde hay un gobierno del Partido Socialista, del PSC-PSOE, en Blanes, donde también hay una lista que tiene representación municipal de Iniciativa per Catalunya, Izquierda Unida y Alternativa. Aquí queremos saber qué posición va a tener, qué posición van a tener todos los representantes ahora en el municipio, porque están jugando con el movimiento social. Los movimientos sociales, como os he dicho, de la PA, las plataformas, somos muy jóvenes, tenemos muchos conflictos internos y externos, tenemos dificultades enormes y todo, y con eso estamos remando hacia adelante con una fuerza y consiguiendo victorias realmente insospechadas hace pocos años. Por lo tanto, os pedimos a los partidos políticos, y más en situaciones tan importantes como esta, en Blanes además también hay otro bloque liberado, que no os metáis en medio ni aprovechéis los conflictos de los movimientos sociales y que defendáis a muerte los derechos humanos más básicos, como el derecho al agua, el derecho a la vivienda, el derecho a vivir en dignidad. Y no os metáis en medio, no entorpenzáis
las luchas de los movimientos sociales, intentar aprovechando la brecha y los votos y las historias que tenéis de por medio. Estamos harto, el pueblo, de sentirnos por determinados partidos políticos usados y tirados, porque muchas veces se llega al poder porque partidos que se consideran de izquierdas y anticapitalistas incluso llegan al poder en ayuntamientos mismos, y no son capaces de tener la valentía y no son capaces de tener la transgresión necesaria e imprescindible desde hace ya muchos años para que las cosas avancen. Ahora ya no es momento de palabras, ni de discursos, ni de ir al Parlamento a cambiar leyes. Es momento de salir a la calle y de transgredir, y de correr riesgos incluso de ir a la prisión o de tener 21.000 multas. Ya no toca lo que están haciendo los partidos políticos, ya toca la lucha activa a todos los niveles. Ya no toca eso, ya no toca. Ya nos hemos quedado atrás, porque el ritmo de pérdida de derechos que estamos sufriendo las personas es escalofriante. Estamos organizando grupos de recogida de alimentos, de recuperación de alimentos cada semana. Estamos organizando gente que está conectando agua a las casas porque hay niños pequeños, personas enfermas que viven en un cuarto, en un quinto piso sin ascensor y no tienen agua. Estamos organizando gente que va con, bueno, en fin, un montón de cosas de este estilo, que ya necesitamos de los partidos políticos en pleno y al 100% no, al 200%. Ya no es suficiente con el 100%. Os lo decimos ya a los ojos, os lo hemos dicho en las mesas de coordinación local por el derecho a la vivienda. No estáis escuchando. Lo siento mucho, pero es así. Ya nos planteamos si sirve de algo estas mesas de coordinación por el derecho a la vivienda. Hemos llegado a la conclusión en muchas de ellas que no sirve de nada plantear ser enormemente positivos y generosos, daros toda la información que tenemos y más, sin pedir nada a cambio. Incluso no aceptamos dinero ni de subvenciones ni de nada para que no hayan confusiones de por qué hacemos las cosas y cómo las hacemos. Y no hay manera. Pedimos a los alcaldes y a las alcaldesas, a los concejales y a las concejalas, meteros detrás de las pancartas de los desahucios. Aquí es donde tenéis que estar ahora mismo, aquí, a nuestro lado. Cuando hay partidos políticos que sí que están a nuestro lado, se lo agradecemos, lo valoramos y no tenemos la piel fina, todo lo contrario. Pero cuando van de verdad, cuando van de veras, van a sumar y no van por un interés de contar votos. Lo siento mucho, pero es que no he detectado en la mayoría de partidos políticos otro interés. Me dan ganas de decir palabrotas. Que los votos. De verdad, es una sensación de manipulación eterna. Ya estamos hartas de este sistema. Y por lo tanto, o nos empezamos a subir ya las mangas de las camisas y nos quitamos las corbatas, porque otro tema que hay que tener en cuenta también es que cuando uno vive alejado del pueblo y no se relaciona con el pueblo, porque ya no es pueblo, es imposible que entienda lo que le pasa al pueblo. Imposible, completamente imposible. No lo va a entender. Hay que estar en medio y hay que tener las manos sucias y los pies en el fango para poder entenderlo. Y cuando se tiene interés de subir de clase social, porque lo que se quiere es mejores coches, mejores casas, lo he vivido en piel propia, entiendo lo que pasa, pero ahora ya tenemos que desconectarnos de Matrix de una vez, porque es que de verdad que si no, esto lo hunden. Y sí que estoy de acuerdo que hay que tener una unión y hay que trabajar esa unión y esa confianza, pero ya en una situación de emergencia, porque es que nos desmontan el país entero y tardaremos muchísimos años. Y por eso no me sirve este argumento de que no hay nada que hacer, porque hay muchas cosas que no se pueden conseguir, porque desde la política representativa todo esto no es posible, no se pueden cambiar las leyes. Esto para mí es bla, 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 bla. Ocupad pisos con nosotros, meteros dentro con nosotros de una vez. Esto es lo que tenéis que hacer, ocupar pisos con nosotros. Y si os meten denuncias, como nos están acribillando algunas, si os dicen que, bueno, pues a lo mejor
habrán consecuencias de estas denuncias. O si os pegan golpes de porra, pues es un riesgo que hay que correr que vale la pena. Porque es que si no, el otro riesgo es vivir sin vivir. Vivir una vida vacía que no vale la pena. Y por lo tanto hay que correr riesgos en la vida. Esta mañana hablábamos de cuál es yo comentaba que creo que el problema es el miedo a vivir, el miedo a morir. ¿Qué queremos? ¿Vivir una vida muy larga pero vacía? Pues vamos por buen camino. Pero si queremos vivir una vida de verdad, pues a lo mejor tendremos que correr ciertos riesgos. Y entre ellos defendernos de los que nos atacan de base y de los que nos atacan a nuestra dignidad como personas. Luego, respondiendo brevemente a las personas que han hecho comentarios, en cuanto a la formación política en los partidos, había un compañero que decía que por qué no se dejaba a los partidos de hacer la formación política a las personas que ahora se están formando. Mi percepción es que el lenguaje de los partidos políticos es muy difícil, es de muy difícil comprensión a las personas sencillas de base que ahora están introduciéndose en la política a través de los movimientos sociales. A la pregunta o el planteamiento sobre si los movimientos sociales son independientes o no, claro que hay feedback y que hay pues de alguna manera intereses que corren, intereses no es la palabra a lo mejor, ¿no? Sino que nos pegamos los unos a los otros, las maneras de funcionar, las prioridades, claro, si la relación es positiva, esto también es positivo y existe. Y es bueno. Y además, las asambleas en cada población son diferentes y son muy diversas, y esto es rico. Además, hay asambleas que uno se puede asustar cuando va. Se puede asustar porque las forman personas que nunca, es que ni tan siquiera han hablado nunca en público, se han relacionado nunca con los ciudadanos de su misma población. Eso requiere un aprendizaje. Tengamos mucha paciencia, no juzguemos el proceso necesario de estas asambleas o de estos movimientos sociales para llegar a la madurez. Han hablado de la ley de emergencia habitacional. Hace 5 años que les digo a los alcaldes y alcaldesas de la zona donde estamos trabajando la plataforma en Girona, que esto es una emergencia habitacional y que como alcaldes y alcaldesas tendrían que tener la valentía de decretarla, igual que cuando hay un terremoto o hay algún otro peligro para la población inminente, el alcalde o alcaldesa es la máxima autoridad en el municipio y tendría que reaccionar. Podría hacerlo, lo que pasa que no quieren correr riesgos, están muy cómodos en sus sillones, están muy cómodos y no quieren correr riesgos jurídicos, por ejemplo. Que cuidado con correr riesgos jurídicos, no les va a pasar nada tampoco, ¿no? Pero tampoco son capaces ni tan siquiera de correr riesgos de que les abran procesos jurídicos por estos temas. En cuanto a lo de Syriza, pues se trata ahora, así, de fortalecer los vínculos y de llegar a crear estructuras de izquierdas con las ideas claras, con respeto mutuo unas con las otras, y que trabajen la manera de estar, de poder representar al pueblo. Yo no sé si dentro de este sistema parlamentario o si hay que crear uno paralelo. No lo sé, es que no lo sé. Es que a lo mejor hay que crear uno paralelo, decir que no se pagan los impuestos ni nada de nada, dejar de pagar absolutamente todo lo que es pagable, los impuestos, las autopistas, todo, y empezar a recoger, hacer caja, tancament de caja, cierre de cajas, y empezar a organizarnos nosotros en pequeños espacios y gestionar el dinero y hacer ese espacio cada vez más grande. No sé qué hay que hacer, no lo sé, pero pongamos a trabajarnos conjuntamente en saber qué hay que hacer. También creo que a muchas personas les da miedo, el mismo miedo que tenían las personas afectadas por la hipoteca cuando tuvieron que decidir qué hacer con sus vidas, el momento ese de que tenían que dejar de pagar la hipoteca. Eso es como un precipicio. Saben que no van a tener más remedio que dejar de pagar la hipoteca, pero eso es terrible para esa persona. Pero una vez deja de pagar la hipoteca y empieza a adquirir herramientas para defenderse, para informarse, para luchar, pues descubren que a lo mejor son incluso más felices. Eso creo que a pequeña escala
se puede hacer también a escalas más grandes y es ahí donde hay que trabajar. Ese empoderamiento a las instituciones, a los colectivos, para que dejen de pagar sus deudas. Nada, muchas gracias por vuestra presencia y por haber aguantado tanto rato aquí. Bueno, vamos a cenar, disculpad, vamos tardísimo, por favor. Id pasando y disculpar el retraso.